Señor, te doy gracias por el maravilloso tiempo de alabanza y adoración que hemos disfrutado. Que corazones rendidos a ti, Señor, tú dices en tu palabra que es como un olor fragante delante de tu presencia. Pero también tú, Señor, estás y habitas, has prometido estar en la presencia de tu pueblo. Cuando tu pueblo adora, tú estás ahí. Y eso es algo maravilloso, porque tú eres un Dios sanador, restaurador, un Dios de gracia, de paz, un Dios que hace nuevas las cosas. Gracias, Señor, porque esta interacción entre nosotros como pueblo y tú como Dios, como Padre, como Salvador, Dios nos da vida, nos da vida y nos alienta a seguir adelante. Hoy te pedimos que esta palabra sea de inspiración, reflexión, Señor, que podamos visualizar lo que tú quieres que visualicemos, que abramos nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a lo que tú tienes. Y dile: preparo mi corazón, preparo mi mente para lo que tienes para mí hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una inquietud que desde hace varias semanas he estado pensando, y estuve hablando acerca de las recompensas las semanas pasadas. La semana pasada, por cierto, tuvimos una excelente enseñanza por parte de mi esposa, ¿verdad? Háblale a tu yo, no dejes que hable él. Muy buena palabra. Pero hemos estado hablando de las recompensas, pero hay algo que necesitamos retroceder un poquito hacia un tema muy importante. El tema de esta mañana, de esta tarde, se llama evidencias de una nueva vida. Evidencias de una nueva vida. Es importante saber qué evidencias hay para una nueva vida en Cristo, obviamente. Y vamos a la carta de Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5, 17. Es un versículo muy padre, porque da una afirmación muy, muy poderosa. El apóstol Pablo en esta carta a los Corintios les dice una verdad que tú y yo necesitamos comprender, y por qué no reflexionar esta mañana o esta tarde sobre esta verdad. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí hay una verdad o verdades profundas que necesitamos analizar, y esa es una de las inquietudes que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando uno está en Cristo o recibe a Cristo en su vida, en su corazón, como Señor, Salvador, dice la Biblia, y no solamente en este pasaje, dice la Biblia en diversos pasajes, incluso en el Antiguo Testamento está esta verdad, que uno recibe una nueva naturaleza. Cuando uno llega a Cristo, no llegas a una religión más, no llegas a un conocimiento intelectual de alguien bueno, alguien bondadoso, que efectivamente lo es, sino llegas a recibir una nueva naturaleza. Si en verdad has creído que Jesucristo vino a la tierra, Dios se encarnó, Dios se hizo carne y murió en tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar y nosotros lo recibimos, esa verdad, y lo tomamos a Él como Señor. Dice la Biblia que en ese preciso instante recibimos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Y eso es un poquito de lo que voy a hablar, porque necesitamos comprender esta verdad para poder seguir adelante. Porque muy probablemente en tu caso o en otros casos que tú conoces, se han conformado con una oración, le hemos dicho una oración de fe. La gente llega y dice: haz esta oración conmigo, Señor, te recibo en mi corazón, y creemos que ya está en Cristo. Pero mi pregunta es:
está en Cristo? Por una oración, simplemente. ¿Cómo podemos saber que la persona está viviendo ese pasaje de las Escrituras? Dice, de modo que si alguno, fíjate, no dice, hizo una oración en su mente o con su boca. Aunque habla Romanos, ¿verdad? Que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Cristo, Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay una verdades ahí que omitimos o pasamos por alto. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Hay verdades que decimos, bueno, confiésala, ya se salvó, ya está en el cielo, ya. Y de repente lo ves haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, caminando en las mismas maneras de vivir de siempre. Tú dices, Señor, pero ¿por qué si ya te recibió? Aquí está la respuesta. ¿En verdad hubo una nueva naturaleza en él? Hay una nueva naturaleza en esa persona. Para poder vivir en esa naturaleza, incrementar o acrecentar esa naturaleza de tal manera que sea evidente a la vista de cualquier persona. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Debe haber un antes y un después. He aquí todas son hechas nuevas. Es una evidencia. Quiero hablar de las evidencias, pero vamos a contestar una pregunta importante. ¿Por qué necesitamos una naturaleza nueva? ¿Por qué necesitamos ser una persona nueva para vivir en Cristo? Es la diferencia, muchas diferencias de ser una religión a vivir lo que la Biblia dice. De hecho, la Biblia nos habla de muchos cantos que estamos cantando aquí. Yo cuando llegué la primera vez a una iglesia no entendía nada, porque se hablaba lo que la Biblia habla. No solamente hablaban español, hablaban en otro idioma o en otra manera de expresarse. Tú eres el gran yo soy. ¿Qué es eso? Tú eres el gran yo soy. Es Jesús, es el gran yo soy. Él dijo, yo soy. Yo soy el que soy. ¿Qué significa? En hebreo, en griego dice, es el eterno Dios, el que nunca cambia. Bueno, son terminología bíblica, pero también son principios bíblicos. Son principios que están en la Biblia que necesitamos conocer y que en una nueva naturaleza comenzamos a absorberlos. Comenzamos a entender cosas que antes no entendemos. Pero ¿por qué necesitamos una nueva naturaleza? Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. Vamos al principio del principio. Génesis significa principio. Y ahí está el principio de todo, de la creación del hombre, del pecado del hombre, de la destitución del hombre, de cuando el hombre comenzó todo. ¿Sí? El principio del matrimonio, el principio de la humanidad, el principio de los hijos, el principio de muchas cosas. Por eso se llama Génesis. En Génesis 2, versículos 16 y 17, dentro de toda la creación que estaba Dios haciendo, Dios creó al hombre. Y dice, cuando Dios lo creó y lo puso en el huerto del Edén, para no leer todo, porque vamos a leer muchos versículos, Dios le dio mandatos específicos al hombre. Dentro de todos los mandatos, Dios le ordenó al hombre, en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense que específicamente este mandato se le dio al varón, porque todavía Dios no había hecho a la mujer del varón, ¿verdad? A Eva. Entonces la enseñanza, la instrucción directa fue hacia el varón. Él tenía que transmitir esto a la mujer. Yo creo que lo hizo, no lo hizo a lo mejor correcto por lo que pasó después. Pero dice, el versículo 18, para darnos una idea, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces el mandato de que el hombre no comiera del árbol en particular de la ciencia del bien y del mal fue antes de la creación de la mujer. Fíjate, cuando tú recibes una enseñanza de otro, una revelación que Dios le dio a otro y no la aplicas, no la vives, pues tienes cierta consecuencia.
Pero si tú recibes una enseñanza y no la vives, tienes mayor consecuencia. O sea, la revelación que Dios te dé a ti en tu vida va a ser mucho más responsabilidad para ti llevarla a cabo. Adán recibió la revelación de Dios: no coman de este árbol, de todos puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Él transmitió ese conocimiento a la mujer, o ese mandato a la mujer, pero hubo una advertencia fuerte. En el versículo 17 al final dice: ciertamente morirás. Cuando vemos que Adán en el capítulo 3 desobedece a Dios, primero Eva y luego Adán, en este sentido cada quien tuvo su culpa, pero como les dije, ¿quién tuvo mayor culpa? El que fue directamente instruido en esa verdad. Eva tuvo su consecuencia, y Adán, obviamente, Dios trató más duramente con el hombre. Pero Dios le dijo: vas a morir. No murió inmediatamente después de que comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero sí murió espiritualmente. La palabra muerte en hebreo es separación. Definitivamente lo que ocasionó la rebeldía de Adán, o la insolencia de no recibir esa instrucción y dejarla de lado, causó separación inmediata del hombre con Dios. Y el hombre, estoy hablando de la raza humana representada en Adán y Eva. Pero posteriormente sí murió. De hecho, dijo, cuando Dios estaba estableciendo la consecuencia, dice: con sudor comerás el fruto de la tierra. La gente dice: ay, ahora tuvo que trabajar Adán. No, antes también, no más que ahora iba a trabajar más por menos. Así más o menos con México, ¿no? Por el salario mínimo, más por menos. Pero al final dice: hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado, porque del polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces eventualmente sí morirás también físicamente, pero inmediatamente hubo una muerte espiritual, o sea, una separación de el hombre con Dios. ¿Qué hizo la separación? La desobediencia. La desobediencia es pecado. El pecado hace de separación entre nosotros y Dios. Romanos capítulo 3, 23 nos dice que estamos destituidos. La raza humana en Adán que quedó destituida, apartada de la presencia de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos, ¿en quién estaban todos? Todo el mundo estaba en Adán. Cuando Adán peca, el mundo peca. El mundo cae en una condición. Haz de cuenta, yo voy caminando aquí con Dios. De hecho, la Biblia dice que Adán y Dios platicaban. Dios le dio la oportunidad de Adán de ponerle el nombre a todos los animales que Dios creó. Y estaba en el huerto del Edén que Dios había creado, y caminaba con Dios. Pero una vez que el hombre pecó, el hombre cayó de la presencia de Dios a una condición llamada pecado. Posteriormente, todos los que vinieron de Adán y Eva, toda la raza humana que vino, ¿dónde nacería? ¿Arriba o abajo? Si yo estoy abajo, aquí los tengo. Yo no puedo tener hijos allá arriba porque ya no estoy allá. Y esta condición se le llama pecado. Y la Biblia dice que el pecado hace una división entre el hombre y Dios, y la presencia de Dios. Fíjate que en el huerto del Edén, una vez que Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del huerto y puso querubines con una espada encendida y decía: ya no vuelves acá. ¿Por qué? Acabo de leer esto y me gustó. Dice: por amor Dios los sacó del huerto. Porque específicamente dice la Biblia: saquemos al hombre del huerto de Edén. Ya estaba en esa condición, pero todavía estaba en el huerto. Estaba en una condición espiritual, aunque físicamente estaba en el huerto.
Pero dice, saquemos al hombre del huerto. Ahora también en una condición física tenía que salir. No sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿En qué? En pecado. Ya no iba a poder venir Jesús, ya no iba a poder redimirlo, ya no iba a poder hacer nada, porque el hombre iba a vivir así eternamente en pecado. Es por amor, por misericordia que Dios hizo esto. Muy interesante. Romanos 3, 9 al 12. ¿Sí? Lo ponen por ahí, por favor. Vamos a leer varios versículos. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Todos están, ¿qué? A ver qué dice. ¿Sí están leyendo lo mismo que yo? A ver, vamos a despertar. Dale un codazo al que está enseguida, como que está dormido. Dile, te invito una soda al rato. Dice, todos están bajo pecado. Están ahí, o sea, judíos, griegos, no griegos, todos están afuera de la presencia de Dios, del acceso de Dios. El pecado, ¿qué trae? Muerte. Dios, vida. Pero si no estás con Dios, ¿qué estás? Muerto. A ver, levanten la mano los muertos. No. ¿Quién estaba muerto antes? Bueno, dice, no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? ¿Quién estaba muerto antes de conocer a Cristo? Que pueda reconocer que estaba muerto. Levanta tu mano. Ay, gloria a Dios. Y hay varios que estuvieron muertos. Y tú dices, qué rara iglesia, hay puros muertos. Muertos vivientes. No, es que la Biblia lo dice. Sigamos leyendo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no, porque todos nacieron de Adán en la condición llamada pecado, y todos los que venían por los siglos de los siglos han nacido en pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Fíjate, Paquita no está tan errada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. O sea, habla en una forma general, tomando la naturaleza humana, estando en la condición de pecado. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la Biblia. No hay ni siquiera uno. ¿Y por qué dice no hay quien busque a Dios? Fíjate que qué interesante, porque cuando estás con Dios, tienes a Dios y tienes una presencia de Dios y te nace buscar a Dios. Si no estás con Dios, tienes una necesidad de Dios y creas tus propios dioses. Por eso la gente dice, algo me falta, y agarra un palo y lo comienza a tallar y dice, este es mi Dios, y le da una figura. A lo mejor se parece a él, ¿verdad? A lo mejor se parece a mí, qué guapo, pues este va a ser mi Dios. O una estampa, o una tortilla quemada que salió una figura de Jesús, la pone ahí, ya la tortilla santa quemada, ¿verdad? El árbol con la figura de... ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad de Dios. Pero dice, no hay quien busque a Dios porque no nace no está con Jesús, no hay una relación con Dios. No se puede dar esa conexión. Entonces, la condición del ser humano, vamos a leer en Romanos capítulo 1. La condición del ser humano está enmarcada en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Estoy dejando por así decirlo, una base del por qué necesitamos una nueva naturaleza. Porque hay gente que, miren, hay gente que está aquí abajo, ¿cómo se llama aquí? Condición de pecado. Okay. Pero está tranquilo, como dice un hermano, casual. No hace nada. Pero si está en pecado, está destituido de Dios. Así no haga nada, así no mueve un dedo. Pero hay otro que está robándole a otro. Hay otro que está hablando maldiciones. Hay otro que está asesinando. Y dice él, bueno,
Ay, ellos sí necesitan a Dios. El que se siente bueno dice, sí necesitan a Dios. Yo no necesito a Dios, yo he sido bueno toda mi vida. Que no es cierto. Porque si miente, si ha robado, si es hombre, si ha visto a otras mujeres, si las ha codiciado, incluso hasta cuando fueron hippies, en la era de los hippies también le dieron duro a su cuerpo Macarena, ¿verdad? Entonces, pero ya llega la vejez y dice, no, yo no necesito a Dios. Porque no siento que necesiten, yo soy bueno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde está esa persona? En pecado. Está en una condición que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? No importa cómo te sientas, sino dónde estás. Si te sientes bueno, pues qué bueno. Pero la Biblia dice que no hay justo, no hay ni uno bueno, ni aún uno. ¿Ok? Entonces Romanos describe cómo está la humanidad en nuestros días y ha estado en todos estos años. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer, síganme conmigo, no se duerman. Vamos a leer un poquito. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. La otra vez leí un meme. Estaba uno, me gustó ese meme, la verdad, te los confieso, porque estaba un cuate barbudo, grandote, así con una barba y todo tatuado, y enfrente de una audiencia decía, yo soy una niña de 10 años en un cuerpo de un hombre de 40. Y todos decían, wow, qué valor, cómo te respetamos, y wow. Y luego sale una mujer también en la misma audiencia, una mujer dice, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer de 30. ¡Wow! ¡Qué valor! ¿No? Pues qué excepcional, qué ejemplo y todo. Y sale el tercer dibujo diciendo, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y tengo vida. ¡Fanático! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Cómo estamos la vida? Ahora sí que el mundo está loco, Lucas, ¿verdad? Están locos, pensando que lo bueno es malo y malo es bueno, etc. Bueno, dice, detiene con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? ¿Cuál es? Su eterno poder y deidad, o sea que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, si hay una creación, hay un creador. Si hay un diseño perfecto, hay un diseñador. Si hay una construcción hermosa en todo lo que somos y vemos, es que hay un arquitecto perfecto, ¿verdad? Entonces no podemos negar la existencia de Dios. Ok, el versículo 21, pues sabiendo que conocido a Dios, en otras palabras, teniendo la oportunidad de reconocer que hay un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. A ver, repite, entenebrecido. ¿Saben por qué la gente prefiere creer que un hombre dice que tiene un cuerpo de 40, pero tiene una niña dentro de él? Y la gente dice así, porque su mente está entenebrecida. Entenebrecida. Mucha gente dice, yo no hago mal, y no, pero pues si alguien nació hombre y quiere ser mujer, que sea. Si alguien nació mujer y quiere ser hombre, que sea. Si alguien quiere vivir medio año siendo hombre y medio año mujer, que lo sea. Así dice la gente. ¿Por qué? Se nota que su mente está entenebrecida, están literalmente en contra. Acuérdate que hablamos de un creador que creó la naturaleza, creó todo lo que vemos, perfecto. Pero el hombre con el corazón entenebrecido ve las cosas chuecas, hace las cosas chuecas. ¿Ok? Ahorita vamos a leer esto. El versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, dijeron,
bueno, yo voy a ser mi propio Dios y voy a hacer imágenes de hombre, de aves, de cuadrúpedos, etcétera, ¿ok? O de reptiles, etcétera. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay gente que dice, ¿dónde dice la Biblia que el homosexualismo no es de Dios? Dios es amor, y si yo amo, pues ¿qué? Bueno, Romanos, aquí estamos leyendo, se llama deshonra. Deshonra a sus propios cuerpos. ¿Cómo? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Número uno, ¿sí? No le reconocen. Número dos, honran a las criaturas antes que al Creador. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones, le llama pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es de contranaturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia es un excesivo deseo pecaminoso, ¿verdad? Unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tienes un versículo donde veía que el homosexualismo no es aprobado por Dios, aquí está. No nomás uno, varios versículos. Ahora, Dios ama al pecador. Por eso mandó a Jesucristo. Y se fue ahí donde estaba el pecador. No hizo pecado, pero se fue ahí, de la forma de un hombre. ¿Ok? Bueno, vamos a Génesis otra vez, ¿sí? No se pierdan. Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Vamos a ver la maldición a causa del pecado. Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, anda por mandilón. Ya saben, hombres, no sean mandilón, les va a caer una maldición. Dice, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa de la tierra. Digo, la tierra ahora dice, ahora fue maldecida la tierra por causa del hombre. ¿Cómo fue maldecida la tierra? Por eso hay que el calentamiento global, que todo esto, y bueno, por causa, dice, maldita será la tierra por causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, ¿a dónde? Ya, sí, va a morir, ya antes, ¿no? Si hubieran tomado el árbol de la vida, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Para remediar este problema que se dio en Génesis. Adán cayó en pecado. Estando en el pecado, Dios le había confiado la tierra a Adán y a Eva. Los versículos anteriores dice la Biblia, hizo Dios al hombre para que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que hay sobre la tierra, para que señoree. Dice la Biblia, juzgue la tierra. Cuando el hombre cae en pecado, adivina a quién le dio el dominio. A quien le engañó, a Satanás. ¿A qué vino Jesús? Número uno, vino a restaurar ese error que Adán tuvo. Y número dos, estando en la condición de pecado, todos los que nacían en pecado, adivinen con qué tienden a hacer o a vivir: al pecado. Pablo dijo, pobre de mí, que lo que quiero hacer no hago. ¿Verdad? Dice, pobre de mí, yo estoy vendido al pecado. En otras palabras, en esta condición, el que nos gobierna es el diablo a través del pecado. Y por eso nos mete muchas trabas, y el hombre está esclavizado al pecado en esta condición. Pero ¿sabes qué vino a hacer Jesús?
a darte una nueva naturaleza, a venir a tu vida y darte una nueva naturaleza, de modo que en tu vieja naturaleza que tienes, en otras palabras, se te quedó tu vieja naturaleza todavía, pero tienes una nueva naturaleza que ya no puede pecar, que ya puede disfrutar las cosas de Dios como el principio Adán disfrutaba. ¿Ok? Romanos 3, 22 y 24. Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 3, 22, 23, 24. Por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo que justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo vino a rescatarnos, no solamente del pecado, sino a librarnos de la condenación que trae el pecado. En otras palabras, nos devuelve a la posición original. Qué glorioso momento. ¿Cómo lo hizo? En el Calvario. Murió en tu lugar y en mi lugar. La paga del pecado era muerte, así es que alguien tenía que morir eternamente en el infierno, y alguien tenía que morir físicamente. Bueno, Jesús murió físicamente y se fue al infierno y pagó tu condena y la mía en el infierno. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo resucitó al tercer día, para que tú y yo podamos creer que Él lo hizo en nuestro lugar y nos dé su vida, nos dé su Espíritu Santo en nuestros corazones y podamos vivir, ahora sí, cerca de Dios. Amén. Eso se llama redención, volver a comprarnos. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Para darnos una nueva naturaleza. La vieja naturaleza tendía al pecado. La nueva naturaleza tiende a Dios. Tiende a Dios, ¿ok? ¿Sí entienden esto? Bueno, esa es la introducción, para que me entiendan la enseñanza de hoy. Sí, porque hay una enseñanza el día de hoy. ¿Se acuerdan cuando estaban por crucificar a Jesús y dijo el gobernante: le soltamos a Barrabás? Digo, aquí vamos a soltar a uno, a Jesús o a Barrabás. ¿A quién escogió la gente? Fíjate, esto en el devocional que algunos hombres íbamos, encontramos esta verdad bien suave, bien poderosa, y me acordé cuando estaba preparando el mensaje. Fíjate, ve Lucas 23, 24 y 25. Me llamó la atención esto y dije: wow, hasta en los más mínimos detalles Dios nos vino a decir que Él cambió nuestro lugar. Dice el 24: entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pidieran, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel. ¿Por qué? Por sedición. ¿Está ahí? Sedición y ¿qué? Homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Me llamó la atención y vino una revelación de la obra que Cristo hizo con nosotros. Esto está enmarcando la humanidad. Jesús intercambiando el lugar de un sedicioso y asesino por un inocente. Se intercambió. Es exactamente, sedición quiere decir rebelarse ante la autoridad. ¿Qué hizo Adán? Se rebeló ante la autoridad. ¿Y cómo estaba la humanidad? Separada de Dios, rebelándose. No hay quien busque a Dios. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, sedicioso y asesino. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Salieron del huerto y después Caín mataba. El hombre en su vieja naturaleza es asesino. O sea, vivimos de veras bajo el terror de la muerte.
¿Por qué? Porque es la consecuencia de estar separados de Dios. Como aquí, cuando cambian a Barrabás por un inocente llamado Jesús, estaba siendo un ejemplo de que cada persona de la humanidad, a partir de ese día que intercambia su lugar por fe con Jesucristo, va a ser libre. Va a ser libre de la condenación del pecado, de la pena del pecado, porque Jesús tomó su lugar. Wow, me gustó esta simbología que aparece aquí en Lucas. Jesús tomó su lugar y eso representa nuestras vidas. Isaías 53, versículos 4, 5, 6, todos esos versículos hablan cómo Jesús toma nuestro lugar en el Calvario. Isaías 53, muy rápido para poder por lo menos dar una evidencia. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos, ¿qué era? Sedición, rebelión, dice, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estaba profetizando 400 años antes de que viniera Jesús, que Jesús iba a ser la obra redentora para la humanidad. Si tú te has preguntado por qué hay tanta maldad, por qué hay niños huérfanos, por qué hay abortos, por qué hay guerras, por qué hay esto, Jesús vino hace 2000 años. Y si el hombre hubiera intercambiado por fe ese lugar con Él, la humanidad estuviera diferente hoy. La humanidad estuviera diferente hoy. Porque Dios promete no solamente, fíjate, no solamente intercambia tu lugar, ay que padre, ya no morir. No nomás eso. Dice la Biblia: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Una nueva naturaleza. Esos asesinatos, esas violaciones, esos abortos, esas guerras no estarían pasando hoy día si el hombre hubiera decidido hace 2000 años y cada siglo y cada año optar por Dios, por reconocer ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Habría una nueva naturaleza. Repite conmigo: una nueva naturaleza en cada persona. Y eso es lo que te vengo a hablar hoy. Hay evidencias de una nueva naturaleza. Rápidamente te voy a dar una evidencia de la nueva naturaleza. Pero ¿por qué hay evidencias? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que cuando Jesús aparece en escena, lo primero que dijo es, no les dijo, les traigo una religión nueva, o les traigo un pensamiento nuevo, ámense, qué bonito. No. Yo les traigo una nueva naturaleza. En la nueva naturaleza hay una nueva manera de pensar, nuevo corazón. Por eso Jesús, cuando dice, comenzó a predicar y enseñar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de corazón, cambio de dirección. Fíjate, la Biblia habla de arrepentimiento, de cambio de dirección. Entonces nosotros los cristianos hoy día usamos el término: ya se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque usamos el término derivado de la expresión o de la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Yo voy caminando, arrepentimiento es me convierto, me devuelvo, tomo otro camino. Esto es arrepentimiento en una forma general. Me convierto, o sea, tomo otro camino diferente al que yo tomaba. En otras palabras, 2 Corintios 5:17 dice: de modo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tu caminar pasado, tu estilo de pensar pasado, tu estilo de vivir, de hablar, de tu corazonzón de amargado, pues ya quedó atrás. Y dice: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Número 1, la primera cosa que evidencia una nueva naturaleza es, se despierta, fíjate bien, se despierta
un sentido de adoración a Dios. Eso es muy importante y básico. Mateo 4, 8 y 10. El diablo está discutiendo con Jesús. Está queriéndolo hacer pecar antes de empezar su ministerio. Jesús se fue al desierto, 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y lo primero que el diablo le dijo: si eres tú hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le cita la palabra y así, varias tentaciones. Pero en una le dijo: si eres hijo de Dios, o le mostró todos los reinos de la tierra. Le dijo: si tú postrado me adorares, yo te doy todos los reinos de la tierra. ¿A quién le pertenecían o quién estaba al dominio de los reinos? Desgraciadamente, Satanás. O sea, no le ofreció algo que no fuera tentativo, pero le ofrecía el lado segundo. O sea, pero tú me vas a adorar a mí. O sea, te vas a evitar el calvario, te vas a evitar todas esas flagelaciones, todo, pero no, dice el Señor, esta respuesta. ¿Sí? Versículo, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Aquí déjenlo, ese versículo es claro. Al Señor, ¿qué? No dice al Señor un Dios, al Señor el Dios. ¿Al Señor qué? Tu Dios. Adorarás y a Él solo servirás. El primer principio que debemos entender: ¿por qué a la gente que llega a las iglesias cristianas les cuesta tanto trabajo adorar? Entonces, qué locos están estos tipos, levantando manos. Pero estás en la discoteca, en las sillas de la mesa, hasta sin playera. Pero ¿por qué adorar te cuesta trabajo? Porque no tienes una nueva naturaleza, muy probablemente, que te hace adorar al que vive para siempre. ¿Por qué muchos hombres llegan y se amarran como: aquí no me muevo? O se cuidan las espaldas, se cuidan el frente, están así. O sea, cualquier persona que no tiene una nueva naturaleza no va a adorar a Dios. Muy probablemente, si no estás adorando a Dios en comunión con Dios, dice: no hay quien busque a Dios. O sea, si no vienes aquí y dices: aquí está, yo lo busco, pues yo sé, vamos a buscarlo, yo estoy en comunión con Él, te es fácil. ¿Y por qué adoración? ¿Por qué dijo precisamente adorar? ¿Por qué dijo adorar? Porque cuando tú eres rescatado del infierno mismo, tú vas a reconocer el amor con que se te trató. Y vas a decir: Señor, la verdad, te la rifaste, de veras. Yo, mira, me postro delante de ti porque tú eres el único que me pudo dar vida. ¿Por qué batallamos para postrarnos? ¿Será que no tenemos todavía la nueva naturaleza? ¿O no le hemos despertado la naturaleza de adoración? Porque en la iglesia tradicional, la que vivíamos, nos decían: es tiempo de pararse, y nos paraban. Es tiempo de aplaudir, aplaudíamos. Es tiempo de dar la mano. O sea, nos marcaban los tiempos. Éramos robots. Éramos alguien que nomás seguíamos las reglas. Pero en el Señor hay algo que dice: hay algo que no puedo parar. Hay algo dentro de mí que no lo puedo parar. Es un río de adoración. Ve los salmos. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de lo que Dios hizo en ti, de lo que Dios ya está haciendo en ti, dice el Señor. Hay muchas personas que no nomás hacen una oración, en verdad ponen a Jesús como su Señor. Aquí la clave es al Señor, tu Dios. Si no tienes a Dios, a Jesús como tu Dios, no lo vas a poder adorar. Si tienes al dinero como tu Dios, vas a adorar al dinero. Ahí sí te vas a postrar. No tengo dinero. Al dinero sí te le postras. O al que te está manteniendo, al trabajo, te vas a postrar, hasta a tu mujer te vas a postrar. ¿Sí? No me escorras, ¿verdad? Pero cuando tú tienes a Dios como tu Señor, la palabra Señor es Kyrios, amo, dueño. Tú entiendes que eres destinado al infierno, y del infierno
peor, al lago de fuego. Y después del lago de fuego, siempre en el lago de fuego, donde dice el gusano nunca se va a acabar. O sea que va a salir un gusano y se va a comer la carne, te va a volver a salir la carne y te va a volver el gusano y va a salir la carne y va a salir el gusano por siempre. Dice: Señor, gracias, te adoro por eso. ¿Verdad? ¿Quién reconoce que ya no va a ir al infierno? ¿Quién le da gracias por eso? Él fue al infierno por ti y por mí. Dice la Biblia que Él fue, y hay etimología. La Biblia dice que Él le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, etc. El sentido de la oración se despierta, mis hermanos. De veras, sí es cierto, la primera vez que llega uno a una iglesia cristiana, se parece que están locos, llegas 2 o 3 veces, pero de repente el Espíritu Santo te toca, te da fe, crees, dices: sí, cierto, es mi Señor. Y al rato ya no paras de cantar, de adorar, de llorar, estás como mariquita. Y dices: ¿tú qué tiene este? Acaba de sentir que es salvo. Acaba de darse cuenta que no va a ir al infierno. Acaba de darse cuenta que es perdonado sus pecados. Pero mucha gente que no adora es que no siente que se le perdonan los pecados. Sigue en su vieja naturaleza, con las viejas de antes, o sea, las viejas prácticas de antes. No hay un cambio. Fíjate, dice Salmo 115, 17. ¿Cómo dice? No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al Seol, al silencio, perdón. Fíjate qué interesante. Con razón yo veo que mi hermano que viene por ahí, no, hombre, ni cierra los ojos, siempre está ahí. Qué bonito cantar. Eso sí sientes bonito, sientes que se te enchina el cuerito, los pelitos se te paran. Ay, qué bonito cantar el conjunto de alabanza. Como si fuera para ti. Dices: ahora no me gustó, como que desafinó la hermana. Pero hay gente que dice: es que no me gustó. Mijito, no es para ti, es para el Señor. Dice: pues si es para el Señor, hágalo mejor. No, pues tampoco, estamos mejorando. Pero si te fijas que hay gente que batalla para adorar, para cerrar los ojos. Cierren los ojos. No sale. No cierren los ojos. Levanten las manos, le hacen así. Los que pegan. No. Cuando tú has sido rescatado de tan gran salvación, tú no haces otra cosa más que postrarte para adorarte. No te cuesta trabajo, porque nace un sentido de ¿qué? De amor y de gratitud. Por eso en el Salmo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué vamos a darle gracias? ¿De qué? Pues de lo que Dios ha hecho en tu vida. Número 1, la salvación. Número 1, te ha rescatado. ¿No te pasó que cuando tú te convertiste, no te digo cuando tú aceptaste a Cristo, porque la verdad los cristianos hemos conformado que alguien acepte a Cristo mentalmente, una oración, ya es salvo, ya es cristiano? No es cierto. Hasta que esa persona no se convierta, vamos a poder decir: es salvo. ¿Por qué? Porque no hay evidencias de una nueva naturaleza. Hay gente que hace la oración y nunca le gusta venir a la iglesia. A las casas de alcance, qué flojera. No, esa persona no necesita hacer 10 oraciones hasta que se convierta. ¿Qué significa convertir? La Biblia dice metanoia, arrepentimiento, cambia de mentalidad, le cae el 20. Si es cierto, antes, ¿quién puede decir, o quien pueda decir: yo tengo un antes de Cristo y después de Cristo? ¿Quién puede decir esto? Yo era majadero, grosero, bueno, yo no estoy diciendo de mí, sino estoy diciendo porque ya iba a decir más cosas, pero dije: no van a creer que yo era así. Pero ¿quién puede decir? Pero cuando conocí a Cristo, cuando Cristo entró en mi corazón, mira, las cosas cambiaron. Ya no me salían a gusto las malas palabras, las decía yo: ¡ay, qué feo sabía! O el cigarro, fumaba como chacuaco y al rato. O sea, ¿quién puede decir que hay una nueva naturaleza evidente en su vida? ¿Y quién dice: no, yo he sido igualito desde que llegué a la iglesia hace 10 años hasta ahorita, sigo sintiendo lo mismo? Hermano, necesitas a Cristo.
No, pues ya me bauticé y oraron por mí, y yo oro por... Es más, Dios me sanó el pie, andaba todo chueco y ya anda bien. Aunque te sane, si no tienes una nueva naturaleza, no eres salvo. No se asusten, así seré salvo. Y los viejos, seré salvo. Pues por sí o que no, arrepiéntete y ponte a llorar, ahí no le hace, te dejamos un ratito llorando. Fíjate, bueno, esta es la primera. Lucas, vamos con Lucas, dile que está enseguida, Lucas 7. Hay un pasaje precioso que nos muestra lo que les estoy diciendo. ¿Por qué nace un sentido de adoración? Porque Dios te prende. Dice la Biblia en Cantares, dice, me has prendido con un guiño de tus ojos. Así cuando una mujer está así muy coquetona y le hace un hombre, y el hombre se derrite. No, porque hay varias novias que antes no se veían tan guapas, pero nomás le hacen al hombre así, se derriten, ¿no? Es exactamente lo que pasa con Cristo. Cuando Cristo tocó tu corazón, la verdad, no quieres salir de la iglesia, no quieres dejar de orar. La gente te llama loco, te llama fanático, y tú dices, ¿qué me importa? Tengo un nuevo amor, ¿verdad? Hasta cantantes cristianos que sean, cantantes del mundo que se han hecho cristianos la critican y dicen, tengo un nuevo amor. Y dices, este está aquello, ¿qué le pasa? Porque le canta a un hombre, ¿no? Había un hombre cantante que le decía, estoy enamorado de un hombre. Y todos, dice, este hombre se llama Jesús. Y tú dices, oye, yo ni aunque estuviera lo canto, pero si estuvieras, te puedo asegurar que sí lo cantas. Lo que sí yo no puedo cantar es soy tu niña. Y sí soy algo. Fíjate, 7:36, hay un pasaje bien bonito que nos hace referencia a esto que estoy diciendo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora, era una prostituta, pues era una mujer. Cuando se dice pecadora es que, pues, ¿qué tipo de pecado? ¿No? A lo mejor también era chismosa y incluía el pecado en conjunto, ¿no? Y al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, entre su corazón, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, una mujer de la calle, una mujer prostituta, una mujer que en la sociedad no era bien vista, llega con un perfume carísimo, llega y se lo derrama a los pies de Jesús, comienza a llorar y está ahí con Jesús. Entonces respondió Jesús, le dijo, no, qué interesante, ¿no? Que tú pienses algo y te respondan, qué interesante, ¿no? Él pensó y Jesús le respondió, Simón, una cosa tengo que decir. Él le dijo, dime, maestro, así como, no pienso nada mal. Un acreedor tenía 2 deudores. ¿Por qué adoramos al Señor, hermano? Esta es la base de nuestra oración. Si tú quieres saber por qué venimos antes y dedicamos 45 minutos a adorar, es por esta base, ¿sí? Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? O sea, ¿cuál de ellos será más recíproco, más mostrará más su afecto, su gratitud hacia ese hombre? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha ungido con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? En otro pasaje también está
La mujer derrama, y algunos que decían, qué desperdicio de perfume. ¿Sabes? La gente que no tiene una nueva naturaleza dice, ¿a qué vas tantas horas ahí? ¡Qué desperdicio de tiempo! ¿No les han dicho? ¿O ustedes dijeron una vez? Sí, de veras, es que sí podemos decir, yo lo dije. Yo la verdad le decía a mi mamá, mira mamá, porque es la que me invitaba al servicio, a la iglesia, a las pláticas, les llamábamos. Y cuando me invitaba le decía, ok, voy, pero nomás a la pura plática, porque no le llamaban ni predicación, a la pura plática. No me gusta ahí que estén, yo decía, les hacía burla, porque no había una nueva naturaleza en mí. No había una nueva naturaleza, no la entendíamos, se nos es desperdicio. Fíjate que esta mujer no solamente se postró, besaba a Jesús. ¿Por qué? Porque le habían sido perdonados muchos pecados. Muchas veces las conversiones no vienen cuando estamos en orgullo, cuando estamos en nuestra posesión de autoridad, todo lo tenemos controlado. Y a lo mejor venimos a la iglesia y asentamos, afirmamos con nuestra cabeza todo, ay, qué bonito. Pero no ha sucedido una real conversión. ¿Por qué? Porque no nos sentimos como esta mujer, de tal manera que podamos derramarnos delante de la presencia de Dios. A veces Dios va a permitir en tu situación, en tu vida o en la vida de mucha gente que toquen fondo, porque en el orgullo no tienen esa disposición para doblegarse delante de Jesús. En el orgullo es difícil hincarse literal y en el corazón. Pero cuando estás devastado, tu mujer se fue y tus hijos esto, tu economía llega, Señor, ahora sí ayúdame, dice el Señor. Mira, te voy a ayudar, pero primero conóceme a mí. Conóceme a mí. Es lo que yo quería dentro de todo lo que permití en tu vida, es para que tú me conozcas y te ponga en tu corazón una nueva naturaleza. La nueva naturaleza te hace buscarle a Dios, te hace despertar cada mañana pensando, Señor, gracias, porque antes que lo material te tengo a ti, tengo vida eterna, tengo esperanza, no solamente en la eternidad, sino aquí en la tierra, de agradarte. Comienzas a cambiar de mentalidad en Cristo Jesús, pero muchas veces tiene que pasar por el valle de la sombra de la muerte. David escribió los salmos, muchos de ellos, porque tenía una naturaleza que adoraba a Dios. Esa naturaleza es la que brota una vez que tú te conviertes. Ya no sé, ya no hay más tiempo para otras más. Vamos a hablarlos después. Pero yo te voy a decir, en la iglesia tenemos que reflexionar de vez en vez si nos hemos conformado con un conocimiento intelectual de Dios, o en verdad hemos encontrado a Dios. Hemos encontrado a Dios, se va a notar. Los de la alabanza a veces me dicen, pastor, es frustrante. Ya saben por qué es frustrante. Es frustrante porque a veces estamos acá, por eso apagan la luz para no verlos a ustedes. No es cierto. No es cierto. Es frustrante que estamos acá desbaratándonos, bailando, brincando, cantando, hincando, y abrimos nuestros ojos y hay gente que está así. No se frustren, oren para que Cristo llegue a sus vidas. Pero hay unos que están ahí cantando, adorando. ¿Sabes por qué? Porque se les perdonó mucho. Y no que eran prostitutas todas, sino porque hay una necesidad de dar gracias, porque entendimos que sin Cristo éramos pecadores, muy grandes o muy chicos, pero éramos pecadores al final de cuentas, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Por eso podemos cantar, por eso podemos adorar, por eso nace ese sentido de, incluso a veces hasta quedarnos quietos y decir, Señor, te amo, y estar ahí. No solamente estar obedeciendo a los chicos, levanten las manos, bajen las manos, ahora hay quien se me hinco. No, estar en un genuino momento con tu Dios, tu Señor. Por eso venimos temprano, ¿verdad? ¿Quién llega temprano aquí para agarrar toda la alabanza desde el principio? Levanten las manos, los demás denle vergüenza.
lo sé, hay cuestiones de la vida, ¿verdad? De los niños, el desayuno. Pero hermano, si hay un sentido de adoración, avívalo, avívalo, vente temprano, madruga. Dice la Biblia que al que madruga Dios, no, dice que desde temprano yo te adoraré, ¿sí? De madrugada yo me presentaré ante tu presencia, hermano. No es de madrugada a las 11 de la mañana, por favor, ¿verdad? Despierta, dile al hermano, despierta, hermano, el sentido de adoración. Vente temprano, adora al Señor, gózate con el que se goce, canten las alabanzas de júbilo. ¿Sabes qué son las alabanzas de júbilo? Cuando el pueblo de Israel pasó el mar rojo, agarraron los panderos y dice, Dios nos abrió el mar. O sea, estaban declarando lo que Dios acababa de hacer. ¿Sabes qué son las alabanzas de júbilo? Declaramos las maravillas de Dios en nuestras vidas, en nuestros tiempos. Declaramos las maravillas. Que seamos un pueblo que sepa declarar las maravillas de Dios en alabanza, en júbilo, y se sepa rendir y besar. La palabra adoración en griego es proskineo, quiere decir beso. Como esta mujer llegó con Jesús y besaba sus pies, ese es el sentido más literal de la palabra adoración. A lo mejor tú dices, Señor, pero me voy a ver ridículo. Parando la trompa, Señor, para la trompa. No, estamos hablando de un sentido de adoración al acercarse tan cerca de Dios como que si lo abrazas y lo besas y lo tienes ahí. Ese es el sentido de adoración. Y como dijo Jesús, desde que llegó esta mujer no ha dejado de besarme los pies. Díganla, dice, porque para mi sepultura lo ha hecho. Bueno, después se despiertan otras cosas, el deseo de servir a Dios, ¿sí? Se despierta el deseo de servir, se despierta el deseo de darle a Dios. ¿Sabes por qué gente batalla en la ofrenda? Porque no tienen una nueva naturaleza. La mujer quebró todo el vaso del alabastro. Cuando alguien genuino se convierte, hermano, comienza a dar de lo que se despierta el sentido de familia. Estas tres cosas lo vamos a ver en la próxima ocasión. No faltes. Ok, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle un aplauso al Señor. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos despertar. En Cristo Jesús somos salvos. ¿Quién es salvo? Mira, yo te voy a decir algo. Si no eres salvo aquí y dices, ah, caray, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Hoy puedes reconocer, no solamente hacer una oración, reconocer que estás ahí abajo todavía, que no tienes una nueva naturaleza y que la necesitas. Primero, para escaparte del infierno. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y número dos, para que tengas una comunión tan estrecha con Dios y vivas una vida en abundancia que Dios te planeó. Y número tres, cumplas un propósito que Dios tiene para ti desde la eternidad hasta la eternidad. Si nunca has hecho esta oración de corazón, a lo mejor la hiciste nada más de labios y alguien te dijo y la quieres hacer hoy, vamos a hacer esta oración todos y vamos a decir, Señor, para asegurarnos de amarrar a los que dicen, no estoy seguro, háganla y diga, Señor Jesús, repite conmigo, hoy yo reconozco que soy pecador, que yo necesito arrepentimiento. Repítela conmigo, necesito arrepentimiento, necesito pedirte perdón por mis pecados, necesito un cambio de mentalidad, necesito un cambio de rumbo, sobre todo una nueva naturaleza, un cambio de naturaleza. Jesús, tú moriste en mi lugar. Yo soy el Barrabás que hoy te dice gracias porque tomaste mi lugar. Yo soy como ese Barrabás que debería morir por sedicioso, por estar lejos de ti. Hoy yo reconozco eso, me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón. Repítelo todo esto, repítelo y dile, te recibo en mi corazón. Creo que tú moriste por mí en el Calvario. Creo que pagaste mi condena en el infierno. Creo que hoy estás vivo y me puedes dar vida eterna. Hoy yo lo creo. Te reconozco como mi Señor y mi Dios. Despierta en mí el sentido de adoración.
Despierta en mí el sentido de postrarme, de adorarte, de gratitud, de amarte a ti, Señor. Como esta mujer, Señor, que se supo postrar delante de ti. Nadie le dijo, nadie, pero ahí estuvo, Señor. Gracias. Sigue orando para el Señor. Sigue expresando tu amor a Dios. Hermano, de veras necesitamos volver a los principios de la vida cristiana, porque ya como cristianos nos hicimos concha. La Biblia le llama: vuelve al gozo de tu salvación. Acuérdate, cuando te salvaste, Dios puso una nueva naturaleza, restauró tu matrimonio, tu vida, tu mente la transformó. Porque el cristiano se vuelve al mundo, a ese mundo entenebrecido, a ese mundo que sufre, y que de allí Dios necesita rescatar a los que no le han conocido. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra salvación. No porque la perdemos, sino porque descuidamos esa comunión íntima con Dios. Opacamos el sentido de adoración con nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestros afanes. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Queremos volver al gozo. Dile al Señor: quiero volver al gozo de mi salvación. Quiero en verdad que un espíritu noble me sustente todos los días. Quiero despertarme en la mañana, darte gracias por tu salvación. Gracias por mis pecados perdonados. Hermano, necesitas arrepentirte, hazlo. Dile: perdóname mis pecados, Señor. En verdad, mis pensamientos, mi corazón está negro. Límpialo. Lávalo, Señor. Cuando David pecó, fue con Dios y le dice: Señor, yo reconozco mis transgresiones, mi pecado siempre está delante de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Ese es el tiempo, hermanos, que reconozcamos que sin la nueva naturaleza es difícil adorar, es difícil servir, es difícil dar a Dios. Sin esa nueva naturaleza aflorando en nuestra vida, es difícil vivir esta vida cristiana. Pero en la nueva naturaleza, Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Necesitamos vivir en esta nueva naturaleza. Es una nueva naturaleza. Vamos a cantar un canto, pero siga